Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la maestra Alejandra Medina, soy la directora del Seminario sobre Feminismo en Occidente aquí en la isla de Minerva y el día de hoy en la isla de la Tinta vamos a estar platicando con Tinta Verde Colectivo, con quienes estamos haciendo unas colaboraciones en tertulias para poder estar platicando y hoy nos acompaña aquí Emma. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Todo chido? Yo soy Emma del Carmen, soy miembro de Tinta Verde Colectivo, como algunos de ustedes ya saben. Y pues bueno, me presento un poquitín para quien no me conozca. Yo soy poeta, escritora y ensayista, recién graduada de la carrera de literatura y creación literaria. Y bueno, más que nada trato de siempre abordar temas feministas en mi escritura y pues sí, ahondar en la perspectiva de género en general. Y bueno, hoy voy a hablar sobre el amor de mi vida y la más increíble escritora que he conocido, que es Gioconda Belli. Eh, no sé si antes de que empiece a cotorrear de ella, le quiera agregar algo o cotorreo. No, al contrario, muchas gracias. Ya quiero poder escucharte sobre Bueno, Gioconda. pues mi historia con Gioconda Belli es muy chistosa porque uno de mis maestros favoritos, mi asesor de tesis también, me regaló hace como 2 años un libro de Gioconda Belli llamado La Mujer Habitada. Y yo como que estaba un poco escéptica, no tenía muchas ganas de leer más allá de lo que ya tenía que leer en la escuela, entonces lo dejé ahí un rato, como esos libros que uno deja. Y de repente estaba escribiendo mi tesis y ya estaba también hasta la madre de mi tesis y decidí tomarlo. Y yo no tenía idea de quién era Gioconda Belli, yo no tenía idea de qué escribía, de qué trataba el libro, ¿no? Y pues bueno, a mi sorpresa, este libro tuvo muchísimo que ver con mi tesis, ¿no? Porque yo justo estaba haciendo una investigación sobre las mujeres guerrilleras del Frente Sandinista y pues es esa historia. Es básicamente la historia de una mujer que se vuelve miembro del Frente Sandinista y que está en la guerrilla, ¿no? Entonces, pues tuve como ese acercamiento muy espiritual a Gioconda Belli. De repente como que se empezó a acercar a mi vida de maneras muy padres porque le mandé un mensaje a mi prima y ella me dijo, güey, Gioconda Belli conocía a nuestra abuela y fueron súper amigas. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser? Y pues sí, entonces como que a partir de eso dije como, ok, o sea, esto es un llamado del destino. Y me puse como a investigar muchísimo más sobre ella y sobre su vida. Y entonces, pues bueno, les voy a contar un poco de datos biográficos para empezar sobre quién es Gioconda Belli para aquellos que no la conozcan y que espero que a partir de esta plática vayan corriendo o no vayan, no salgan, pero cómprense un libro y pónganse a estudiarla porque es, uf. Pero bueno, pues bueno, Gioconda Belli Pereira nació el 9 de diciembre del 48 en Managua, Nicaragua. Su padre era Humberto Belli, que fue empresario, y su madre era Gloria Pereira, que fue fundadora del Teatro Experimental de Managua. Ella tuvo una infancia y crecimiento burgués, lo cual fue como rompiendo poco a poco durante su crecimiento como mujer y como escritora al final, ¿no? Cursó su primaria en el Colegio de la Anunciación en Managua y la secundaria en el Real Colegio de Santa Isabel en Madrid en el 65. Tras obtener un diploma de publicidad y periodismo en Filadelfia, Estados Unidos, se regresó a Managua. Bueno, y ya un poco más adelante, en 1972, publicó su primer libro sobre la gama, se llamaba Sobre la gama, en el cual abordó el cuerpo y la sexualidad femenina y ganó el premio de poesía más prestigioso del país de esos años, que era el Mariano Fillaos Gil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. En 1967 se casó, fue teniendo tuvo 3 hijos y bueno, sí, entre esos años, desde 1990 y hasta la fecha, va alternando su tiempo entre Estados Unidos y Nicaragua. Pero estos son puros datos biográficos, que digo, son importantes porque queremos saber quién es, pero realmente a mí lo que me interesa es pues un poco de su esencia, más allá de ello, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es que quiero leer el primer capítulo de su biografía
El país bajo mi piel, es una cuartilla y creo que resume muy bien su crecimiento y sus decisiones post-crecimiento, ¿no? Entonces, veamos. Ay, me encanta cómo empieza, perdón. Dice, 2 cosas que yo no decidí, decidieron mi vida. El país donde nací y el sexo con el que vine al mundo. Quizá porque mi madre sintió mi urgencia de nacer cuando estaba en el estadio Somoza en Managua, viendo un juego de béisbol. El calor de las multitudes fue mi destino. Quizá eso se debió a mi temor a la soledad, mi amor por los hombres, mi deseo de trascender limitaciones biológicas o domésticas y ocupar tanto espacio como ellos en el mundo. Delante del estadio de donde mi madre salió hacia el hospital, se alzaba entonces una estatua ecuestre de Anastasio Somoza García, el dictador que inició en Nicaragua en 1937 la dinastía somocista. Quién sabe qué señales se transmitirían en el líquido amniótico, pero en vez de terminar como deportista con un bate en la mano, terminé esgrimiendo todas las armas a mi disposición para votar a los herederos del señor del caballo y participar en la lucha de mi país por liberarse de una de las dictaduras más largas del continente americano. No fui rebelde desde niña, al contrario, nada hizo presagiar a mis padres que la criatura modosa, dulce y bien portada de mis fotos infantiles se convertiría en la mujer revoltosa que les quitó el sueño. Fui rebelde tardía. Durante la adolescencia me dediqué a leer. Leía con voracidad y pasmosa velocidad. Julio Verne y mi abuelo Pancho, que me proveía de libros, fueron los responsables de que desarrollara una imaginación sin trabas y llegara a creer que las realidades imaginarias podían hacerse realidad. Los sueños revolucionarios encontraron en mí tierra fértil. Lo mismo sucedió con otros sueños propios de mi género, solo que mis príncipes azules fueron guerrilleros y que mis hazañas heroicas las hice al mismo tiempo que cambiaba pañales y hervía mamaderas. He sido 2 mujeres y he vivido 2 vidas. Una de mis mujeres quería hacerlo todo según los anales clásicos de la feminidad. Casarse, tener hijos, ser complaciente, dócil y nutricia. La otra quería los privilegios masculinos, independencia, valerse por sí misma, tener vida pública, movilidad, amantes. Aprender a balancearlas y unificar sus fuerzas para que no me desgarraran sus luchas a mordiscos y jaladas de pelos, me ha tomado gran parte de la vida. Creo que al fin he logrado que ambas coexistan bajo la misma piel. Sin renunciar a ser mujer, creo que he logrado también ser hombre. Conciliar mis 2 vidas ha sido más complejo. Ha significado la decisión geográfica. Echarme mi pasado, mi país al hombro y llevármelo no simplemente a cualquier parte, sino al norte, a la nación donde se urdió la red donde el pez de mis fantasías pereció. Un año después de que yo y muchos como yo alcanzáramos incrédulos y exultantes nuestros más efervescidos sueños, mi país retornó a la guerra, al de sangre. En vez de maná del cielo, llovieron balas. En vez de cantar en coro, los nicaragüenses nos dividimos. En vez de abundancia, hubo escasez. Mientras mi pueblo escribía en las paredes, Yankee, go home, yo me enamoré de un yankee periodista. Cuando mi revolución solo quedaron ecos y las huellas, cuando de mi revolución solo quedaron los ecos y las huellas, el amor que nunca he podido resistir me llevó a firmar un pacto con el amado que me condenaba a vivir parte del tiempo en su país. Por ese hechizo mágico, como las princesas de los cuentos, ahora transcurro parte de mi vida convertida en un pájaro que canta en una jaula de oro y añora el trópico de sus orígenes. Desde mi jaula rodeada de palmeras y calentada por el sol californiano, trato de reconciliarme con el país que como niño grandulón me arrancó el cometa que yo echaba a volar. Trato de verlo a través de los ojos del hombre que amo. Perdida en el anonimato de una gran ciudad en Estados Unidos, soy una más. Una madre que lleva a su hija al kindergarten y que organiza playdates. Nadie sospecha al verme que alguna vez se me juzgó y condenó a cárcel un tribunal militar por ser revolucionario. Pero yo viví otra vida. Fui parte, artífice y testigo de la realización de grandes hazañas. Viví el embarazo y el parto de una criatura alumbrada por la carne y la sangre de todo un pueblo. Vi multitudes celebrar el fin de 45 años de dictadura. Experimenté las energías enormes que se desatan cuando uno se atreve a trascender el miedo, el instinto de supervivencia, por una meta que trasciende lo individual.
Lloré mucho, pero reí mucho también. Supe de las alegrías de abandonar el yo y abrazar el nosotros. En estos días en que es tan fácil caer en el cinismo, descreer de todo, descartar los sueños antes de que tengan la oportunidad de crecer alas, escribo estas memorias en defensa de esa felicidad por la que la vida y hasta la muerte valen la pena. Esa es la introducción de su biografía. Bueno, que más que su biografía es la historia de ella en la lucha sandinista. Léanla, es El país bajo mi piel. Y bueno, entonces, como bien dije, Gioconda Belli tuvo muchísimo involucramiento en la lucha sandinista. Entonces voy a hablar un poco sobre su actividad política y literaria de estos años. Pues bueno, Belli admiraba profundamente a Fidel Castro y su ideología evidentemente se apegaba mucho al comunismo y al marxismo. Se opuso a la dictadura de Somoza y desde 1970, año en que empezó a escribir sus poemas y como muchos intelectuales de su generación, se integró en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el exilio cumplió muchas de las tareas en la retaguardia del movimiento revolucionario y en la difusión de la lucha antidictatorial en Europa y Estados Unidos. Luego, un poquito después, en 1978, junto a la escritora Claribel Alegría, obtuvo el premio Casa de las Américas en el género de poesía por su libro Línea de Fuego, obra que escribió mientras se encontraba viviendo exiliada en México a causa de su activismo revolucionario y que refleja su sentir sobre la situación política en Nicaragua. En esa ocasión fue invitada también a participar como jurado, motivo por el cual viajó a Cuba para ser lectora de los libros nominados junto a, por ejemplo, Julio Cortázar. Después del triunfo de la Revolución Nicaragüense el 19 de julio del 79, si no me equivoco, Belli ocupó varios cargos dentro del gobierno sandinista. En el 84 fue representante sandinista ante el Consejo Nacional de Partidos Políticos y vocera del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la campaña electoral de ese año. Belli dejó todo cargo oficial en el 86 para dedicarse a escribir su primera novela. Fungió como directiva de la Unión de Escritores y fue una de las fundadoras del suplemento literario Ventana del diario Barricada. Entre esos años, en el 82 y en el 87, publicó 3 libros de poesía: Truenos y Arcoíris, Amor Insurrecto y De la Costilla de Eva. Estos libros o selecciones de los mismos se han publicado en México, España, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Italia y Estados Unidos. En el 87 publicó El Taller de las Mariposas, que era un cuento para niños y niñas que se editó también en alemán, holandés e italiano. Y con esta obra obtuvo el premio Lux, que es en alemán lucha, del semanario alemán Die Zeit en el 92. Un poquito antes, en el 88, publicó su primera novela, de la cual se está hablando, que es La Mujer Habitada, que fue súper aclamada por la crítica y pues alcanzó en Europa y América muchísimas tiradas y muchísimas ediciones. En Alemania, por ejemplo, la novela obtuvo el premio de los bibliotecarios, editores y libreros de Alemania a la novela política del año, y ese año la autora recibió también el premio Anna Seghers. Desde su publicación, la novela, La Mujer Habitada, ha sido traducida a 11 idiomas y ha tenido gran éxito editorial en España e Italia. Y Estados Unidos la publicó bajo el nombre de Inhabited Woman. En 1990 se publicó la segunda novela, que es Sofía de los Presagios. Y unos años más tarde, en el 96, Guaslala, que ambas fueron traducidas a muchísimos idiomas. En el 2001, un poquito ya más para acá, apareció en Plaza y Llanes su libro El País Bajo mi Piel, un testimonio que son, justo como les decía, las memorias de sus años en el sandinismo. Y fue publicado en alemán, holandés e italiano. Y bueno, ¿qué más? Otra novela. Su novela El Pergamino de la Seducción le hizo ganar el premio del 2005, el premio Pluma de Plata en la Feria del Libro de Bilbao. Y en el 2006, con su poemario Fuego, soy apartado y espada puesta, Fuego, soy apartado y espada puesta lejos, perdón, ganó el Premio Internacional de Poesía de la ciudad de Melilla. Luego, por ejemplo, la cantante catalana Carme Canela grabó un disco con algunos de los poemas de Gioconda Belli,
Y en febrero del año, sí, del mismo año, que fue el 2008, perdón, publicó su novela El infinito en la palma de la mano y fue que le hizo ganar el premio Biblioteca Breve de Novela de 2008, otorgado por la editorial española Six Barral, y el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El país de las mujeres fue un libro publicado en 2010 que habla de un país gobernado por mujeres. El libro fue titulado originalmente con el nombre de Crónicas de la Izquierda Erótica, basado en el Partido de la Izquierda Erótica, que en la novela es en el que fundan un grupo de mujeres en la ficticia Faguas y con el que llegan al poder. Este nombre, el nombre del partido, fue utilizado en Nicaragua en los años 80 por un grupo de mujeres entre las que estaba Yoconda Belli. Lo llamaban el PIE, P-I-E, y fue bautizado así usando el término acuñado en el poemario de la poeta guatemalteca Ana María Rodás. Poemas de la izquierda erótica, razón por la cual tuvo que cambiar el título. Ya me lo acabo con la pequeña parte de explorar todas sus novelas ligeramente. Luego tuvo otra novela que se llamó El intenso calor de la luna y fue lanzada en el 2014. Y después La fiebre de la memoria, que relata una curiosa historia familiar. Esta novela fue de las 5 finalistas al premio de novela Mario Vargas Llosa. También en 2018 se publicó una selección de sus ensayos en España y Alemania, Rebeliones y Revelaciones, que en alemán fue traducida como Soy un inmenso país. Y finalmente, en octubre de 2020, su poemario El pez rojo que nada en el pecho ganó el premio de poesía Jaime Gil de Viedma en Segovia, España. Entonces, pues, creo que, no sé si quieran que recapitule todas sus obras como nada los nombres, pero creo que no es necesario. La verdad es que ha ganado una increíble cantidad de premios impresionantes, tiene muchísimas obras, poesía, ensayos, novela, de todo. Pero bueno, a mí sí me gustaría que ya pues habláramos un poco más de ella y como menos datos académicos y que cotorreáramos un poco más yo y Ale sobre lo que esta autora quiere decir a través de sus letras. Entonces, Ale, no sé si quieras decir algo. Sí, pues para empezar me ha gustado escucharte mucho, este acercamiento que nos estás dando a Gioconda Belli, porque bueno, particularmente es una autora que, por ejemplo, yo no he trabajado, no había escuchado mucho, y me llama mucho la atención todo lo que ha movilizado, ¿no? Y lo mucho que ella se ha movilizado no solo en función de la escritura, de la creación, también creo que dentro de su misma obra, por lo que nos refieres, pues hay como gran diversidad, ¿no? Desde la poesía, de esta parte de su, que nos compartes de su autobiografía, me parece muy bonita porque es muy fuerte, o sea, me parece como muy poderosa, ¿no? En la parte del activismo, creo que conjuga como muchas cosas que nos dan para pensar un montón, pero justo yo pensaba en ciertos puntos, ¿no? Ciertas preguntas que me venían a mí a la mente para trabajar o para poder pensar más bien a Gioconda Belli, ¿no? No solo por este acercamiento que tú tienes y que es bellísimo escuchar como esa pasión que transmites y que sientes por la autora. Entonces, también partiendo de lo que tú haces en estas líneas que te mueves sobre el feminismo, los feminismos, a mí me gustaría pues que me platicaras también cómo consideras tú o cómo se vinculan para ti o acompañan las palabras poesía, escritura y feminismo, ¿no? A partir de tu experiencia y también de tu experiencia con Gioconda. Ay, ok, qué bonita pregunta. Eh, pues sí, escritura y feminismo, ¿cómo conviven las tres? Pues bueno, creo que el ser una mujer escritora de por sí ya es un acto revolucionario, ¿no? O sea, creo que el hecho de que podamos escribir y lo podamos lanzar y se pueda leer, me parece algo sumamente importante, obviamente, y tal vez ahora ya no lo vemos tanto, ¿no? Ahora tal vez no lo consideramos de la misma manera que se hubiera considerado en siglos pasados, pero sigue siendo un acto revolucionario, desde la violencia que se vive, no sé, en los talleres literarios en México, o sea, hay mucha violencia también hacia las mujeres creadoras, ¿no? Entonces, pues para mí poesía y feminismo es una manera de
de tomar este privilegio que yo tengo, que pude haber estudiado letras, ¿no? Que es un privilegio, queramos o no, y poder transmitirlo con palabras y con sentires que todas las mujeres puedan llegar a entender, que no sea una poesía metódica, que no sea una poesía pesada, que sea poesía pues tal cual, ¿no? Que es lo que yo siento, o sea, yo hablo así, yo no, yo, o sea, y me costaría mucho trabajo pensar que todos los académicos tienen una forma de hablar tan fina, ¿no? O sea, yo creo que todos nos expresamos con una cotidianidad que no siempre expresamos en nuestras letras. Entonces yo lo que trato de hacer es expresar mi feminismo y mis posturas políticas de una manera que se retraten de la misma cotidianidad con las que yo lo vivo. No sé si me explico un poco. Creo que de esa forma he logrado llegar a muchas mujeres que a lo mejor no solo no se habían acercado al feminismo, pero tampoco se habían acercado a la poesía, ¿no? Porque tenemos esta idea de que la poesía es súper, súper académica y pues sí, ¿cómo no la vamos a tener? O sea, le ha pertenecido al gremio académico todo este tiempo y además yo que estoy diciendo, yo también soy parte del gremio académico, ¿no? Pero me molesta mucho la idea de pensar que solamente por haber estado dentro de la academia o estar dentro de la academia se puede expresar poesía feminista, ¿no? O abordar cualquier tipo de arte en expresión, o sea, cualquier tipo de expresión que busque expresar una postura política. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho Yoconda Belli es ver eso, es ver cómo una escritora tan maravillosa, o sea, literariamente hablando, tan maravillosa y tan genial, y poder ver cómo no se alejaba nunca de la coloquialidad, no se alejaba nunca de sus raíces, de donde vivía, y siempre tratando de buscar que esa literatura llegara a Nicaragua y se quedara en Nicaragua, ¿no? Pues desde ahí había nacido. Entonces creo que para mí feminismo, literatura y escritura comulgan en un mismo espacio en el que comulgo yo también, ¿no? Y en el que no hay lugar para las pretensiones, sino la mera honestidad. O sea, yo creo que la literatura de Yoconda Belli es sumamente honesta, o sea, el simple hecho de decir como vivo dos vidas, porque una la vivo de mujer, pero también logra apropiarme de una vida que es de hombre, ¿no? Y el aceptar eso es de una honestidad profunda y pues sí, no sé si eso responde a tu pregunta o si estoy divagando mucho. No, responde mi pregunta y en realidad solo me surgen más preguntas, ¿no? Por Entonces, favor. eh, esto que dices justo de la poesía me llama mucho la atención, ¿no? Porque efectivamente me parece, bueno, como de repente no sé cómo lo pienses tú, pero yo creo que a pesar de que la poesía teóricamente también está como muy academizada y no todos tenemos acceso a este tipo de escritura, aún dentro de esta academia a la que pertenece, de todos modos creo que ha estado como muy segmentada, ¿no? No se le puede pensar como un aporte o como un acompañamiento teórico o como algo fuerte que permita acompañar, por ejemplo, creo que esta parte lo pienso en la teoría, por ejemplo, del feminismo, los feminismos, ¿no? De repente lo pensamos como muy desvinculado. Creo que bueno, esto lo quiero ligar con otra pregunta que tenía, ¿no? De poder pensar cómo su obra y en general creo que poder pensar la poesía y la escritura de Gioconda Belli nos puede ayudar a salir un poco de este pensamiento. Ay, te trabaste. O sea, no soy yo, ¿verdad? De otros países. A ver, Tenemos, espera. eh, ya, ¿no? Ale, ya estás destrabada, pero puedes repetir tu ¿Ya? pregunta porque te trabaste. Ah, ay, no sé qué pasó. Esto del internet. Pero bueno, que te decía, perdón, en esta parte de que creo que en cuanto a feminismos estamos muy acostumbrados o hemos pensado mucho la teoría o los acercamientos que tenemos desde Europa, ¿no? Una cuestión más eurocentrista, nuestros parámetros han venido de allá.
y no hemos podido voltear a ver, o a veces se nos olvida, o la realidad, también justo esto que dices, ¿no? En la academia, a pesar de que habemos mujeres privilegiadas que podemos trabajar la escritura y que podemos entrarle a este mundo, de todos modos seguimos muy segregadas, ¿no? Tenemos todavía muchas dificultades y creo que esto ha hecho que, por ejemplo, la obra de muchas otras mujeres no se esté escuchando, no se esté conociendo. Y en este sentido, me gustaría pensar cómo ves tú o qué ves tú, por ejemplo, en toda esta escritura de Gioconda Belli, que pueda ayudarnos a pensar, ¿no? O qué sería importante para ti que nos pueda permitir pensar su aporte a lo mejor, o cómo poder pensar el feminismo y los feminismos que tenemos en América Latina, pero justo viendo la creación que tenemos aquí mismo. Ok, ok. Bueno, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Creo que tenemos una enorme influencia eurocentrista, creo que, y no por eso, o sea, digo, amo a las europeas escritoras, pero bueno, o sea, yo desde hace unos años como que me propuse esta idea de decir como, bueno, a ver, o sea, ¿qué pedo con las latinoamericanas, no? Y qué pedo con las mexicanas también, porque digo, ahorita no voy a hablar de las mexicanas, porque yo cuando Betty pues no era mexicana, pero como que sí me pregunté eso, ¿no? Como que, ¿por qué todo el feminismo que estoy como repitiendo en mi cabeza viene pues de países primermundistas, ¿no? O sea, no hay que olvidar un grandísimo factor que es la colonización de América Latina, ¿no? O sea, en América Latina se vivieron los abusos de la colonización, se vivió el pueblo saqueado, mientras que en los países europeos no se vivió de la misma forma, ¿no? O sea, creo que el estudiar los feminismos en América Latina, ya sean los nuevos feminismos o las olas bueno, pasadas, creo que es simplemente vivir una realidad muy diferente. O sea, yo creo que lo que a mí me acercó tanto a Gioconda Belli fue que ella es sin duda una mujer privilegiada que vive en Estados Unidos y en Nicaragua, pero que tiene la decisión de poder hacer eso, ¿no? Y que ella se paró en lucha de su país y, como ella bien dice, ¿no? Tomó posiciones de hombre por luchar por su país o sea, que son consideradas como pues sí, cualidades masculinas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo pienso que, y no en ningún momento es por desvalidar las luchas feministas de ningún lado, o sea, yo las apoyo en todo el mundo, pero sí me parece importante que como mujeres mexicanas y latinoamericanas nos acerquemos a las feministas y activistas latinoamericanas que se acercan un poco más a nuestras realidades, ¿no? Eh, creo que, creo que también no hay que olvidar como pues los diferentes tipos de feminismos que hay, ¿no? O sea, creo que muchas veces suele suceder que hablamos de feminismo como un concepto total, digamos, y sí, o sea, todas tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es evidentemente derrocar al patriarcado. Pero desde donde podemos luchar son trincheras completamente diferentes, o sea, no podemos hablar, o sea, al final de cuentas el feminismo nació como un movimiento privilegiado, ¿no? Y hay mujeres que hasta la fecha no se pueden identificar con el feminismo. ¿Por qué? Porque sus realidades no comulgan con el feminismo que predican las mujeres blancas privilegiadas, ¿no? Entonces, como que creo que el hecho de tomar la decisión de explorar los feminismos latinoamericanos nos regresan un poco, pues también como pues no sé, a entender que todas como mujeres hemos vivido opresiones, pero que las opresiones cambian, sí cambian a partir de la cultura, sí cambian a partir de la historia, son diferentes, no que sean menos o que sean más, pero son diferentes. Entonces, pues no sé, yo creo que no sé, o sea, yo creo que hay que entender nuestra realidad, hay que entender nuestro privilegio y hay que entender nuestras raíces para también poder pues llevar eso a otros lados, ¿no? Por ejemplo, me gustaría leer algo, no tiene tanto que ver con Gioconda Belli en este momento, pero como que pienso mucho como por ejemplo en la lucha de las mujeres indígenas, ¿no? Y pues como muchas mujeres indígenas no pueden relacionarse con el feminismo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces voy a leer un pequeño fragmentito chiquitito, chiquitito, ahora sí va a estar chiquito,
de un ensayo que se llama Palabras como Preguntas, de Yasnaya Elena Gil, que dice así. Perdónenme, va a ser muy corto, solamente que no puedo dejarlo ir. Para algunas, las luchas de las mujeres indígenas no deben equipararse al feminismo o, es más, ni siquiera llamarse feminismo. Para otras, por lo menos, deben replantearse el término de manera que dé cuenta de experiencias propias y capture una red de opresiones más compleja. En una entrevista, la activista quechua Tarsila Rivera declaraba que nos ha costado a las mujeres indígenas entender el feminismo desde las otras y entender si nosotras somos o no feministas. Entonces llegamos a la conclusión de que tenemos que construir nuestro propio concepto de feminismo desde nuestras propias referencias. En diferentes pláticas sostenidas con la activista zapoteca Sofía Robles y la politóloga Tejue Díaz Robles, fui comprendiendo cómo muchas mujeres indígenas compartían estas inquietudes y las diversas respuestas que estaban dando a la interpretación que feminismo, un concepto y una palabra desde el castellano, nos planteaba constantemente. La situación es compleja también porque nos sitúa ante el reto de cuestionar el feminismo sin hacer eco de los cuestionamientos desde el sistema patriarcal y evitando que nuestras preguntas sean capturadas y utilizadas contra el movimiento feminista. Quería leer esto porque creo que voy a lo mismo. En este momento no estamos abordando, por supuesto que no, temas de feminismo indígena, pero creo que es muy importante darnos cuenta de eso, ¿no? Que a veces nosotras pues sí, como morras blancas privilegiadas, hablamos como si el feminismo fuera a ayudar a todas las morras por igual, cuando no necesariamente todas las morras viven el mismo privilegio que nosotras, o sea, y que viven realidades con opresiones que nosotras no tenemos ni idea, ¿no? Entonces creo que el acercarnos a un feminismo que deje de ser eurocentrista y que se pegue un poco más a nuestras raíces y a nuestras realidades, pues sí cambia el panorama desde donde lo vemos, ¿no? Y la perspectiva desde donde lo vemos. No sé si eso estuvo muy rebuscado, porque yo también me emocioné, No, pero creo que sí, o sea, creo que la invitación se repite para leer a latinoamericanas. Está chido leer a las europeas, siempre van a estar ahí, son maravillosas, sí, pero neta, las latinoamericanas también tienen mucho que decir y tienen una vida muy chida y de muchísima lucha y, o sea, yo me acuerdo que yo leía yo con Belli y bueno, o sea, mi envidia de lo punk de esa mujer, o sea, de decir, güey, se levantó a luchar y no se levantó a luchar por el derecho a las mujeres, o sea, de las mujeres, o sea, que quede claro eso, no fue una lucha feminista, ¿no? Pero se levantó a luchar por su país y por una dictadura que estaba pateando a todo su país. Y pues, no sé, o sea, la verdad me mueve mucho pensar cómo las morras ahorita se están levantando, ¿no? Me hace como pensar como, pues, güey, que todas estas armas son súper necesarias y que a veces, para algunas, como yo, la pluma es nuestra única arma, ¿no? Y entonces hay que usarla para seguir luchando y que esto llegue a más morras y que llegue un punto en el que pues, las morras podamos como luchar contra el mismo enemigo, ¿no? Sí, creo que me emocioné mucho. no, al contrario, me emociona a mí también mucho escucharte, porque justo creo que, pues esa es como, esta palabra siempre me ha gustado mucho, la que utilizas, no trincheras, porque efectivamente creo que todo el tiempo, pues al final estamos posicionados en nuestra trinchera. Y creo que efectivamente aquí, pues la invitación que yo escucho de tu parte, ¿no? Es justo, al final, cada una vamos a seguir en nuestra trinchera, ¿no? Al final los feminismos se viven de trincheras distintas, pero poder darle una apertura y poder abrirle la puerta a literatura y escritura que tenemos aquí mismo en Latinoamérica, nos permite expandir la trinchera, ¿no? Y sobre todo creo que deslindarnos un poquito de aquella trinchera que, como bien dices, ¿no? O sea, al final las europeas creo que siempre van a ser un parámetro. Para nosotras, mucho de lo que tenemos actualmente viene de ellas y eso no lo podemos negar. El objetivo es común también en esta erradicación y esta lucha contra el patriarcado, pero creo que justo poder tener este acercamiento a escritoras y a producción y a herramientas y armas que tenemos justo aquí desde la escritura y con latinoamericanas, pues me parece sumamente importante. Ahorita
me venía a la mente, bueno, un texto que a mí particularmente igual me gusta mucho, que se llama Herramientas desobedientes, de Gabriela Jareño, ¿no? Y ella retoma esto, que nos dice, pues, es que ¿cuál es nuestra herramienta, no? ¿Desde dónde vamos a tejer este lazo social? ¿Qué tenemos esta lengua, nuestra escritura? Y es aquella misma con la que nos han intentado silenciar durante siglos, ¿no? Pero ¿cómo podemos retomarla y resignificarla para hacer otra cosa, para poder derribar estas trincheras y hacernos de trincheras nuevas, justo para luchar contra esto que estamos, para seguirnos levantando y a partir de la escritura también esa es una herramienta, ¿no? Que como bien dices, pues sí tenemos el privilegio, aprovechemos ese privilegio y tomémoslo para levantarnos con aquellas herramientas desobedientes que tenemos a la mano, ¿no? Entonces me parece bellísimo todo esto que nos compartes. Creo que eh, la importancia también aquí veo de que podamos seguir leyendo a estas escritoras. Como bien dices, creo que a lo mejor Gioconda Belli no fue como una lucha tal cual feminista, pero ese ejemplo que nos está hablando, también no sé cómo lo pienses tú, a mí ahorita me venía a la mente también el poder conjugar, ¿no? El activismo, con todo este activismo que ella tiene, cómo esta lucha no se da solo desde la escritura, o sea, evidentemente hay ahí algo, ¿no? Y lo está utilizando, pero también cómo conjuga y cómo podemos tener ambas partes, ¿no? Y cómo Gioconda Belli me parece como un gran ejemplo de esa conjugación que podemos tener entre activismo, entre el pasar al acto, por así llamarlo, y también en la escritura, ¿no? Y que al final creo que también por los temas que platicas, que ella habla sobre la sexualidad, me parece sumamente importante. Entonces, creo que pues igual aquí ya sería como más preguntas hacia ti, ¿no? Pero ¿cómo podemos pensar o justo toda esta obra, todo este activismo, todos estos puntos que aborda Belli hacia la sexualidad, a lo mejor para poder seguir pensando los feminismos? Bueno, ¿Cómo? antes que nada, es justo algo que dijiste, ¿no? Si bien el activismo más importante, el acto de activismo más importante de la vida de Gioconda Belli no fue un activismo feminista, creo que toda su vida era un activismo feminista. Y eso es lo más cabrón, ¿no? O sea, porque creo que todas las morras, nuestra vida por ser morras y por ser mexicanas, en este caso yo pues, eh, nuestra vida es un lucha constante, ¿no? Es estar trucha siempre. Y creo que justo eso, o sea, a pesar de que este acto de unirse al Frente Sandinista y de luchar contra Somoza no fue, pues, una revolución feminista en ese momento, pues bien, el hecho de que ella lo haya hecho como mujer y que se haya unido y que haya aprendido a tirar fuscas y balazos, pues ese es el acto, ¿no? O sea, es justo lo que voy, o sea, creo que a veces, y esto una amiga me lo compartió y me parece importantísimo, que creo que muchas veces juzgamos el feminismo a partir de la teoría que se ha leído, ¿no? ¿Quién ha leído más teoría? ¿Quién sabe más sobre Simone de Beauvoir? ¿Quién sabe más? Y de repente te das cuenta de que se puede ser feminista nada más a través de los sentires y las acciones, ¿no? Y eso me Ujú, encanta saber, o sea, me encanta pensar como, güey, evidentemente hay morras que no han leído un libro de ensayos feministas y, güey, pueden ser igual ser feministas, o sea, pueden ser feministas de igual manera, ¿no? Entonces creo que va otra vez como ese, hoy alejar a la academia y decir como, bueno, o sea, yo soy feminista por cómo soy yo con otras mujeres y cómo soy yo conmigo misma y eso debe ser más que suficiente para, o sea, ¿sabes? Como que siento que muchas veces y más como desde el gremio académico está como este cuestionamiento perpetuo de decir, bueno, ¿y en qué teoría basas tus posturas, ujú, no? Y es como, bueno, en la mía, chinga, o sea, pues en la mía y ya, o sea, es mi feminismo, ¿no? Y pues bueno, no sé, quería como dar ese ujú. poquito. Pero bueno, ya retomando lo que estabas hablando acerca de la sexualidad y la sensualidad de la poesía de Gioconda Belli, regreso a lo mismo. Creo que el simple hecho de que una morra pueda escribir poesía erótica es un acto revolucionario. O sea, creo que estamos tan acostumbradas a ver cómo el hombre escribe acerca de las mujeres y acerca
del cuerpo de las mujeres, acerca de los orgasmos de las mujeres en la literatura. Y las mujeres no, las mujeres como que escribimos de nosotras mismas, escribimos de nuestra sexualidad, no de la de los hombres. Y creo que Yoconda Belli lo que hizo fue decir, chingue a su madre, o sea, yo soy mujer y tengo orgasmos y tengo sexualidad y tengo ganas de masturbarme y eso está increíble. O sea, sabes, como que creo que empezó con quitar estos estigmas de que la mujer debe ser pura y de que en la poesía la mujer se representa como la musa y la chingada, y ella dijo, no, o sea, la mujer es la artista, no, la mujer es la poeta, la mujer es la escritora, y eso es un acto revolucionario en sí, ¿no? Aquí hay un pequeño fragmento, bueno, no, ahorita lo leo, todavía no, porque al final quiero leer un pequeño poema de Yoconda Belli, que no es erótico, pero es para cerrar, entonces ahorita voy a eso, pero el punto es que, a ver, perdón, ok, tu pregunta era acerca de sí, ¿no? De la sexualidad en la poesía. Pues de muchas cosas, pero hasta a mí ya se me olvidó la pregunta con todo esto que... No, pero está increíble. O sea, hasta a mí ya se me olvidó la pregunta, porque ¿sabes qué? O sea, me quedé pensando, justo creo que lo primero que decías es donde está la respuesta, ¿no? O sea, yo a lo mejor mi pregunta iba hacia esta línea de, bueno, ¿y cómo podemos pensar como toda la forma de la escritura de Gioconda en los feminismos actuales, ¿no? ¿Cómo introducirnos por ahí? Pero creo que justo esto que decías, ¿no? Creo que, bueno, a mí, de lo que nos compartes ahorita, de lo que platicas, creo que un punto bien importante justo es esto, la ruptura con la academia, ¿no? O sea, el feminismo, los feminismos no están allá arriba únicamente. Y sí, ya sabemos que es una cuestión un poco privilegiada de la academia, pero justo a partir de lo vivencial y darle un lugar a esto vivencial y a esto otro y sacarlo del esquema o de lo que se ha pensado, creo que es a lo que apuesta, ¿no? Bueno, por lo que yo entiendo, Gioconda Belli, ¿no? Apuesta por eso vivencial y a partir de ahí, pues al final, pues, justo los feminismos también surgen desde ahí, porque cada una, aparte, sí, tenemos nuestras trincheras, pero estas propias trincheras que tenemos son las que nos mueven, ¿no? Son las que nos llevan a decir, necesito algo más, necesito otra cosa, no lo sé. Creo que pues, lo entiendo así, ¿no? Creo que la gran apuesta, la gran ruptura que podemos tener a partir de Gioconda Belli es bajar de la academia y de esto otro que se ha pensado, que eso es el feminismo, esos son los feminismos. No, claro que no, están en esto cotidiano, ¿no? Están en este darle un lugar a lo propio, en este poder escribir del cuerpo propio, de poder, como te decía en algún punto, ¿no? Aún de repente la poesía la pensamos en la academia, pero aún dentro de la academia está un poco segregada, ¿no? Porque no es tan académico, ¿no? Y no, también en la poesía podemos encontrar pues estas cosas tan duras, ¿no? También en la poesía podemos encontrar todo esto que nos va a movilizar, que nos lleva a un montón de lugares y de rupturas. Y creo que a eso es a lo que apuesta siempre, o deberíamos apostar, ¿no? Pensar estas herramientas desobedientes, a esa ruptura, a esa transgresión, a esa revolución, a mover todo eso. Y creo que Entonces, algo muy importante también, además de la literatura de Yoconda Belli, es que, sí, como dices, es súper vivencial, ¿no? O sea, tanto La mujer habitada, por ejemplo, ¿no? Que es ficción, o sea, está considerada como una obra de ficción. Pero al final de cuentas es la historia de una mujer burguesa que se mete a la lucha sandinista, ¿no? Y es toda la historia de eso. El país bajo mi piel son las memorias de ella en la lucha sandinista. Digo, tiene otros libros que evidentemente son ficción, pero siempre regresan a lo mismo, son mujeres protagonistas, hasta hay uno que crea un gobierno de puras mujeres, ¿no? Entonces, creo que es una parte que en ella está constantemente este pedo de decir, bueno, a mí siempre, o sea, las mujeres siempre nos han silenciado, ¿no? Y sobre todo hablando de la parte erótica que ahorita preguntabas, como que siempre o sea, cuando la sexualidad femenina no satisface al hombre o incomoda al hombre, o sea, cuando no es pornografía hecha y derecha, hecha para el vato, pues los hombres como que lo ven como una transgresión, ¿no? En cambio, pero cuando ellos lo hacen no hay ningún pedo, ¿no? Entonces, sí hay que entender, y me he topado con mucha gente que argumenta, pues, que el arte y la política
en este caso el arte, la poesía y la política no comulgan en un mismo espacio, porque uno escucha al corazón y al otro la razón, ¿no? Pero pues yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que cada vez que se escribe, cada vez que una mujer toma una pluma y un papel, cada vez que una mujer tiene un orgasmo casi y lo expresa, se vuelve un acto político, se vuelve un acto revolucionario y se vuelve un momento de expresión, de decir, bueno, ya no quiero que mi sexualidad le pertenezca nada más al hombre, ¿no? Y a lo que a él le satisface y como él me quiere ver y como, ¿sabes? Entonces creo que Yoconda Belli, por eso como que al principio, en su primer libro de poemas, transgredió tanto a la banda, ¿no? Porque decían, bueno, o sea, ¿cómo esta mujer habla de sexualidad como si qué? Y ella se la pasaba bomba, ¿no? Como es como la que tenemos que pasar. Ujú, Entonces, claro. pero pues sí, creo que, pues sí, o sea, creo que se trata de poder expresarnos sin que un hombre se quiera expresar por nosotras. Y creo que eso es algo que hace Belly en su literatura, de la cual yo estoy profundamente, ya hasta me quedé sin voz de tanto gritar y estar. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta del público, a lo Ajá, mejor no, no hay justo pedo. a eso iba, porque si no, yo me emociono y de aquí nos aventamos otras 2 horas, ¿eh? Yo Sí, creo no que manches. Emma y yo. ¿No? ¿No hay alguna pregunta por ahí? Ok, excelente. Excelente, podemos seguirnos, Emma. No sé si eso es bueno o malo, pero voy a tomarlo como que es Sí, bueno. totalmente. No, pues nada, los invito de verdad, los invito con todo mi corazón a leer a esta increíble escritora que no para de decir, no para de hablar, es maravillosa, es fuerte, es honesta, es divertida, ay, no sé, estoy tan agradecida con la vida que la encontré, literal, como que eso es lo único que siento, profundo agradecimiento de haberla encontrado, de haberme topado con sus libros, de haberme topado con su literatura, de seguir descubriéndola. Eh, y bueno, la verdad es que sí me gustaría leerles un poemita de ella, porque creo que no hay mejor manera de terminar esta transmisión que con un poema de esta maravillosa mujer. Entonces, se los voy a leer. Este poema que voy a leer fue publicado en su libro Rebeliones y Revelaciones en el 2018. Y se titula Consejos para una mujer fuerte. Dice así. Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra. Se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. Te hurgan el alma, meten el barreno de sus miradas o sus llantos hasta lo más profundo del magma de tu esencia. No para alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la erudición de tus fantasías. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, moscardones, menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca, a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla, aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contra corriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee, hazte el amor a ti misma. Construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas. Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres, que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas. Has de saber que eres un campo magnético hacia el que viajarán aullando los clavos herrumbrados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero.
Guarda las distancias, constrúyete, cuídate, atesora tu poder, defiéndelo, hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras. Pachilla. Sí, sí, por favor. Sí. Y bueno, me gustaría agregar algo que se escribió acerca de este poema, que dice: la mujer que se revela, proclamó José Coronel Urtecho de Gioconda Belli en su primer poemario. En esta nueva obra, o sea, es decir, el poema que acabo de leer, que está a caballo entre la autobiografía, el ensayo y la antología, Belli le da la razón y se nos revela como mujer que se enfrentó a todas las opresiones. Se unió a la lucha del Frente Sandinista contra la dictadura somocista y se reveló desde su cuerpo y su sensualidad a través de la poesía como mujer frente al machismo. Toda su trayectoria vital y literaria queda recogida en Rebeliones y Revelaciones, porque como afirma Laura Mintegui en el prefacio de esta edición, nadie como ella ha analizado realmente quién es Gioconda Belli y lo ha hecho de la manera más femenina que se puede concebir, pensando a través de sus afectos y de sus intuiciones, porque la literatura femenina es eso, escribir desde lo que se es, desde el hecho que es ser mujer. Una introspección profunda e inmisericordia de su ser mujer. Qué belleza. ¡Oh, la amo! Además, siento que no voy a poder dormir hoy si no empiezo a leer a Gioconda Belli en este momento. Por favor, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Lee La Mujer Habitada. Es todo, ese libro es todo. Y bueno, lean todos los demás, obviamente. Yo ahorita también estoy leyendo algunos otros, pero estoy un poco atrasada. Pero bueno, eso es todo de mi parte sobre Gioconda Belli. Espero que pues haya comentarios chingones en algún momento y algunas cosas buenas y ya. Sí, pues estoy segura que sí, y ojalá también, pues más adelante volvamos a tener la oportunidad, ¿no? De volver a platicar de ella. Me encantaría leerla y poder platicar o conversar algún texto. Ya veremos qué se nos ocurre, ojalá podamos hacerlo. Ojalá nos estén escuchando. Abraham, puedo, Flor, puedo. Pero bueno, pues me dio mucho gusto, Emma, haber platicado contigo, que nos hayas compartido todo esto. Ya ahorita estoy aquí, tuve una falla de luz, mi foco no prendió, por eso estoy un poco extraña. Pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias por habernos compartido, no solo habernos compartido una autora, sino habernos compartido esta pasión y habernos transmitido esta pasión, este amor, este ánimo por sus letras. Yo me quedo muy contenta y de verdad, con muchas ganas de ahorita mismo irme a leer a Gioconda Belli y esperando poder platicar nuevamente de su obra. Ay, pues muchas gracias, de verdad. Ale, fue increíble platicar contigo. Gracias por escuchar todas mis arranques de ira. Y pues qué chido que pudimos estar tú y yo conversando sobre esto. Gracias a toda la banda que nos vio. Espero que esta charla haya sido gratificante para todas y todos. Acuérdense que al final del mes vamos a sacar un podcast donde todo tinta verde vamos a hablar sobre La Mujer Habitada, este libro de Gioconda Belli, el que les estuve hablando. Y pues se va a poner muy chido, entonces les recomiendo que vayan corriendo a comprárselo hoy ya o a bajarlo, no sé, de alguna manera. Y léanla, lean muchas mujeres, lean mujeres y lean mujeres latinoamericanas y lean mujeres mexicanas. Y pues nada, yo siempre estoy encantada de recibir todas las comentarios, críticas, lo que sea de toda la banda. Entonces, pues aquí andaremos. Claro que Muchas sí. gracias por escucharnos y pues síganos en Gracias. nuestras redes, a la Isla de Minerva y a Tinta Verde Colectivo. Y pues se viene más poesía chida y más autoras chidas. Muchas gracias. Gracias a todos.